Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente ha capturado la atención de muchos de ustedes, especialmente si son fanáticos de las series turcas y el carisma innegable de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre su vida amorosa, específicamente sobre esa relación que fue tan fugaz como intensa, y que terminó dejando una huella de dolor y preguntas sin responder. Una historia que, como muchas en el mundo del espectáculo, está envuelta en rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de esta separación, explorando los posibles factores que contribuyeron a su fin y el impacto que tuvo tanto en sus vidas personales como profesionales. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias de celebridades, chismes jugosos y, sobre todo, mucha información interesante sobre el mundo del entretenimiento turco y más allá. Así que si quieren estar al tanto de todo, no duden en darle clic al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y su relación que generó tanta expectación y, al final, tanta decepción. Para empezar, es importante recordar el contexto. Can Yaman, un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a su papel en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, se convirtió rápidamente en un icono global. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma arrollador lo catapultaron al estrellato, atrayendo a millones de fans en todo el mundo. No olvidemos que Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que se tradujo y dobló a innumerables idiomas, llegando a audiencias en América Latina, Europa del Este e incluso Asia. Este alcance masivo fue clave para solidificar la imagen de Can Yaman como un galán internacional, un símbolo de masculinidad turca que trascendía fronteras. En medio de esta vorágine de fama y atención mediática, Can conoció a nombre de la expareja de Can Yaman, digamos Diletta Leotta. Diletta Leotta era una reconocida presentadora de deportes italiana, con una legión de seguidores propios y una presencia imponente en la televisión italiana. Su carisma, belleza y profesionalismo la habían convertido en una de las figuras más populares de los medios en Italia. Su encuentro fue, según cuentan las crónicas, un flechazo a primera vista. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de sus escapadas románticas, sus muestras públicas de afecto y sus planes de futuro. Recuerdo perfectamente las portadas de las revistas italianas, con titulares grandilocuentes y fotografías robadas de sus vacaciones en Capri. La prensa italiana estaba obsesionada con esta pareja, siguiendo cada uno de sus movimientos y especulando constantemente sobre su futuro. Todo parecía un cuento de hadas moderno, un actor turco famoso y una presentadora de televisión italiana, enamorados y felices. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos, se escondían problemas y diferencias que con el tiempo se hicieron insostenibles. Los más cercanos a la pareja, aquellos que podían observar la dinámica interna desde una perspectiva privilegiada, comenzaban a notar las primeras grietas en la fachada. Las discusiones, aunque inicialmente pequeñas y esporádicas, se volvían más frecuentes y acaloradas. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la dificultad de conciliar sus agendas profesionales y la distancia geográfica comenzaron a pasar factura. Uno de los factores que, según se rumorea, contribuyó al fin de la relación fue la distancia. Can Yaman, debido a sus compromisos laborales, pasaba gran parte del tiempo en Turquía, rodando series y cumpliendo con contratos publicitarios. Diletta Leotta, por su parte, residía en Italia, donde tenía su trabajo como presentadora de deportes y otros compromisos profesionales. Esta separación física inevitablemente dificultó el mantenimiento de la relación y generó tensiones entre ambos. Las largas horas de vuelo, las diferencias de uso horario y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos juntos creaban una barrera invisible pero poderosa entre ellos. Otro aspecto que se mencionó en los medios fue la diferencia de culturas y estilos de vida. Can Yaman, a pesar de ser una figura pública, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal.
Diletta Leotta, por otro lado, estaba más acostumbrada a la exposición mediática y a compartir detalles de su vida en las redes sociales. Su cuenta de Instagram, con millones de seguidores, era una ventana abierta a su día a día, mostrando desde sus entrenamientos en el gimnasio hasta sus cenas con amigos. Esta diferencia de enfoque pudo haber generado conflictos y malentendidos entre ellos. Khan quizás prefería una relación más privada y discreta, mientras que Diletta, acostumbrada a la atención constante, se sentía cómoda compartiendo su vida con sus seguidores. Además, no podemos ignorar la presión constante de los medios y los fans. La relación de Can Yaman y Diletta Leotta fue objeto de un escrutinio constante, con cada movimiento analizado y criticado. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta que confirmara los rumores de crisis o, por el contrario, la imagen romántica que alimentara las esperanzas de sus fans. Esta presión, sin duda, debió haber afectado a la pareja y añadido estrés a su relación. Cada discusión, cada gesto de incomodidad, era amplificado y tergiversado por los medios, creando un ambiente de tensión constante. Los fans, por su parte, también ejercían su propia presión, opinando sobre cada aspecto de su relación y exigiendo una perfección inalcanzable. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Lamentablemente, la verdad absoluta sobre su separación sigue siendo un misterio. Ambos han mantenido un silencio prudente al respecto, evitando dar detalles que puedan alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Los comunicados oficiales, concisos y diplomáticos, solo confirmaron la ruptura sin ahondar en las causas. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la decisión de separarse fue mutua, motivada por el desgaste de la relación y la imposibilidad de superar las diferencias. Estas fuentes, a menudo anónimas, hablaban de una incompatibilidad de caracteres y de la dificultad de conciliar sus respectivas carreras. Otros, en cambio, sostienen que la ruptura fue más abrupta y dolorosa, con acusaciones de infidelidad y deslealtad de por medio. Los rumores de terceras personas en la vida de ambos circularon con fuerza en las redes sociales, alimentando la polémica y generando un debate encarnizado entre sus fans. Lo cierto es que, independientemente de las razones exactas, la separación de Can Yaman y Diletta Leotta fue un golpe duro para ambos. Se les veía muy enamorados y muchos pensaban que su relación tenía un futuro prometedor. Incluso se llegó a hablar de un compromiso y de planes de boda, lo que hacía que la ruptura fuera aún más sorprendente y decepcionante. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Tras la ruptura, Can Yaman se refugió en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares. Se centró en sus proyectos profesionales y trató de superar el dolor de la separación. Se le vio más dedicado a sus actividades filantrópicas, utilizando su plataforma para apoyar causas sociales y proyectos benéficos. Diletta Leotta, por su parte, también se mantuvo ocupada con su carrera y buscó consuelo en sus seres queridos. Continuó brillando en la televisión italiana y se convirtió en un referente para muchas mujeres jóvenes, demostrando su fortaleza y determinación para seguir adelante. Es importante destacar que, a pesar de la separación, ambos han demostrado madurez y respeto mutuo. No han protagonizado escándalos ni se han dedicado a lanzar indirectas en las redes sociales. Han optado por mantener un perfil bajo y seguir adelante con sus vidas. Este comportamiento ejemplar ha sido elogiado por muchos, demostrando que es posible superar una ruptura de manera civilizada y respetuosa. En cuanto al impacto que tuvo esta separación en la carrera de Can Yaman, es difícil medirlo con exactitud. Algunos creen que la ruptura afectó negativamente su imagen, generando una percepción de inestabilidad y volatilidad. Otros sostienen que no tuvo un impacto significativo, argumentando que su talento y carisma son suficientes para mantenerlo en la cima. Lo que sí es cierto es que Can Yaman ha seguido trabajando arduamente y cosechando éxitos en su carrera. Ha participado en nuevas series, ha viajado por el mundo y ha continuado cautivando a sus fans con su talento y su carisma. Su participación en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, ha consolidado su imagen como un actor de talla mundial. La historia de Can Yaman y Diletta Leotta nos recuerda que las relaciones amorosas, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas y difíciles de mantener. La fama, la distancia, las diferencias culturales y la presión mediática son factores que pueden influir negativamente en una relación. La idealización de la vida de las celebridades, a menudo alimentada por los medios y las redes sociales, puede llevarnos a creer que sus relaciones son perfectas e inquebrantables. Sin embargo, la realidad es más
o más compleja y las parejas famosas enfrentan los mismos desafíos que cualquier otra pareja, e incluso más. Pero también nos enseña que a pesar del dolor y la decepción, es posible superar una ruptura y seguir adelante con nuestras vidas. Kanyaman y Diletta Leotta son un ejemplo de ello. Ambos han demostrado resiliencia y determinación para superar este capítulo de sus vidas y seguir persiguiendo sus sueños. Han convertido la adversidad en una oportunidad para crecer y reinventarse, demostrando que la vida continúa después de una ruptura amorosa. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación de Kanyaman y Diletta Leotta. Hemos explorado los posibles factores que contribuyeron a su separación, el impacto que tuvo en sus vidas y la forma en que ambos han logrado superar esta difícil etapa. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de los rumores y las especulaciones, ofreciendo una perspectiva equilibrada y objetiva de esta historia de amor que terminó abruptamente. Recuerden que al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Las relaciones amorosas son un desafío constante y no siempre terminan como esperamos. Lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con optimismo y esperanza. No debemos juzgar a las celebridades por sus decisiones personales, sino admirar su talento y su capacidad para superar las dificultades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Su feedback es muy valioso para mí, ya que me ayuda a mejorar mi contenido y a ofrecerles vídeos más interesantes y relevantes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre Kanyaman y Diletta Leotta? ¿Creen que la fama y la presión mediática influyeron en su separación? ¿Creen que las diferencias culturales jugaron un papel importante? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Quiero crear un espacio de diálogo y debate constructivo donde podamos compartir nuestras opiniones y aprender unos de otros. Y para terminar, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y películas, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Les prometo que estarán llenos de sorpresas. Estoy trabajando en nuevos proyectos y contenidos que sé que les van a encantar. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es complicado, pero la vida sigue.